descendiente directo de Adán. Algunas teorías le conectan con el profeta Enoc e incluso es posible que haya sido maestro de Abraham, el padre de la alquimia y la astronomía. Los egipcios y los griegos le hicieron el dios del conocimiento, procedente de la Atlántida. Él es Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y es en sus escritos en los que nos sumergiremos. Bienvenidos, grandes espíritus, gracias por su presencia. Bueno, hoy vamos a hablar de Hermes Trismegisto. ¿Por qué vamos a hablar de Hermes Trismegisto y no de un libro como lo hacemos habitualmente? Porque es el autor de unos libros que vamos a empezar a estudiar, concretamente La Tabla Esmeralda y el Kybalión. No es el autor del Kybalión, pero el Kybalión está basado en la Tabla Esmeralda y en el conocimiento que impartió Hermes Trismegisto, el conocimiento sobre alquimia básicamente, o la filosofía hermética también la llaman. Y vamos a contar la historia de Hermes Trismegisto, la más aceptada básicamente por los gnósticos y por los alquimistas, porque considero que son los que tienen una búsqueda más sincera del conocimiento y del crecimiento espiritual. Así que lo que les voy a contar acá son las teorías que vienen básicamente de ellos, porque hay muchas teorías. Es un señor que viene desde la Atlántida, o sea, él vivió en la Atlántida y vivió toda la época del diluvio y llegó hasta pues la época, no sé si moderna sea la palabra, pero la época que nosotros conocemos, esta era que nosotros conocemos. Obviamente hay muchas teorías y sobre quién es él. De hecho, algunos dicen que ni siquiera existió. Como les digo, yo voy a contarles la historia basado en lo que he investigado basado en los relatos alquímicos de la alquimia de los alquimistas y de los gnósticos. Entonces, como les digo, viene de la Atlántida, o sea que fue contemporáneo de Noé, fue contemporáneo de Abraham. De hecho, algunos dicen que es descendiente directo de Adán. O sea que lo relacionan con Enoc, porque Enoc en muchas culturas, en muchas filosofías, en muchas religiones se le hizo el dios del conocimiento y se le atribuyen cualidades muy parecidas a las que se le atribuyen a Hermes Trismegisto. Entonces, para algunos es el mismo profeta Enoc, que Enoc es un descendiente también directo de Adán. O sea, fueron de los primeros hombres. Dicen que son a Hermes le dicen el primer inteligente también. Este señor Hermes Trismegisto fue quien trajo prácticamente todo el conocimiento a la tierra. Entonces enseñó a los hombres a cultivar, enseñó la astronomía, enseñó la geometría, enseñó la alquimia. Es el padre de la alquimia, y la alquimia, uno de los principios de la alquimia, es la vida eterna. Dicen que este señor vivió cientos de años, 300 algo de años, pero también hay otros que dicen que dicen que murió en el antiguo Egipto. Por eso es que está muy conectado con los egipcios. Entonces es un señor que, pues si es el padre de la alquimia, que es el encuentro de la piedra filosofal, del elipsis de la vida eterna, pues es un señor que mínimo tuvo que haber vivido mucho tiempo. Aquí les voy a citar un fragmento del libro El Kybalión, que, como les dije, es un libro que vamos a estudiar en unos próximos videos, y gracias a ese estudio que vamos a hacer es por eso que hago este video sobre Hermes Trismegisto. Entonces leo: ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, los que han llegado hasta nosotros a través de las centurias transcurridas desde los principios del gran fundador Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto
cuando la raza actual estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham y, si la leyenda no miente, instructor de aquel verdadero sabio. Hermes fue el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Como vemos, es el padre del ocultismo. Entonces también por eso es que existe la palabra hermético, porque era un conocimiento, sobre todo el conocimiento más alto, era reservado para unos pocos, para realmente los merecedores, quienes lo habían ganado. Entonces era un conocimiento muy hermético, sellado, guardado únicamente para aquellos quienes realmente habían ganado ese conocimiento. En el antiguo Egipto y en la Grecia antigua era el dios Tot para los egipcios y el dios Hermes para los griegos, porque era el dios del conocimiento. O sea, era él quien había traído el conocimiento a los hombres. Para Platón, según Platón, descubrió los números, la geometría, la astronomía y las letras. O sea que este señor no fue ningún, como diría el abuelo, no fue ningún patirrajado. Pero ¿por qué Hermes Trismegisto? El número 3 o la palabra 3 es evidente en su nombre. Entonces Hermes Trismegisto es la frase con la que más se le conoce, el 3 veces grande. También es el 3 veces nacido. También se dice que es el que trajo los 3 caminos a la humanidad, que es básicamente la astronomía, la alquimia y la taumaturgia. Que la taumaturgia, para quienes no saben qué es básicamente el poder de hacer cosas sobrenaturales o de hacer milagros. También se dice que es la conexión entre cuerpo, alma y espíritu, y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también los gnósticos dicen que es quien conoce los 3 principios celestes y los 3 principios sublunares. Los 3 principios celestes, los que están arriba, los que son que no cambian, y los 3 principios sublunares, o sea, lo que está abajo, que es la naturaleza cambiante de las cosas. A Hermes Trismegisto se le atribuyen muchos libros, pero los principales son el corpus hermético, el cuerpo hermético, y el libro que nos concierne a nosotros, la tabla esmeralda. Vamos a estudiar la tabla esmeralda, no por estudiar la tabla esmeralda en sí, porque es un libro, básicamente es un poema, es una hoja, es una página, y no pretendo yo en lo más mínimo explicar algo que se lleva estudiando miles de años, literalmente miles de años. Pero sí es importante que tengamos una idea, porque el libro que sí quiero que estudiemos es el Kybalión. Y el Kybalión está basado sobre la tabla esmeralda. Entonces, estas son las 2 obras de este libro, de este señor, las 2 obras más relevantes o principales del señor Hermes Trismegisto. De hecho, el cuerpo hermético o el corpus hermético era considerado la teología original en la Edad Media. Las religiones la referenciaban como la primera religión. O sea, era terriblemente importante en la Edad Media. Y ha sido muy importante desde siempre. Solo que lo que pasa es que después, con la Inquisición y con la llegada de la química y todo esto, que se empezó a banalizar y a menospreciar la alquimia y todo este conocimiento antiguo, entonces pues esto se volvió un conocimiento ocultista. Entonces ya se volvió como un poco sectario. Entonces ya fueron los alquimistas y fueron los gnósticos, que de hecho ahora se les ve como gente como rara, como bueno, ustedes saben mejor eso que yo, cómo se les ve a ellos. Es ellos que han guardado este conocimiento y que siguen practicando esta filosofía,
la tabla esmeralda es el centro, es el corazón de la alquimia, de la filosofía hermética. También es conocida la alquimia así. Y bueno, vamos a estudiarla. Les quiero dejar una frase que resume muy bien lo que es el trabajo de la alquimia, porque el trabajo de la alquimia se ha caricaturizado mucho, se ha banalizado mucho, y no, es un trabajo profundo, es un trabajo fuerte, sobre todo interior, para evolucionar, de crecimiento, la conversión del plomo en oro, de lo más bajo del espíritu a lo más alto del espíritu. Dice, es una sola frase: es necesario esforzarse en extraer lo que es útil de lo que es grosero. Así que los invito a que sigan viendo estos videos. Vamos a estudiar la tabla esmeralda y el Kybalión. Muchas gracias por su presencia. Gracias por el like, gracias por suscribirse si no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video.